Muy buenos días a todos, gente, ¿qué tal? Aquí está José Piñero otra vez más al aparato para hablar con vosotros de la actividad individual uno, que como tenemos pronto la prueba individual intermedia, creo que es bueno tratar con más antelación para que el conocimiento se estabilice un poco antes de la prueba intermedia. Bien, he podido ver con algo de desesperación por mi parte que tenéis una dificultad extendida en toda la clase, no todos, pero sí que es verdad que un 60-70%, un porcentaje muy alto de la clase, tiene dificultades para identificar el conocimiento matemático, es decir, las nociones que se movilizan en cada ejercicio. Y en una actividad tan aparentemente inocente como esta, pues por desgracia estamos viendo que hay unas calificaciones que están por debajo de las que yo esperaba. Con respecto de esto, como es un error global, como es una dificultad que estáis teniendo todos, creo que no sería bueno tomar una aproximación punitiva y castigaros a todos. Entonces, lo que voy a hacer es que el peso de esta práctica o de esta actividad va a ser menor que el de las otras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en vez de pesar un 5%, pues pesará un 2%, ¿vale? Pues va a pesar mucho menos a fin de que esto no os perjudique tanto en la calificación, ¿de acuerdo? Porque es un fallo extensivo, ¿vale? Entonces mi idea a la hora de hacer este vídeo es poder dedicarle un poco de tiempo a este asunto y tratar con vosotros estas dificultades de manera específica, sosegada y en un vídeo aparte para que las podáis ver y que comprobéis con vuestra actividad por delante uno a uno los problemas que habéis tenido y las confusiones que habéis tenido y cómo debería de ser una buena respuesta, ¿de acuerdo? Ya empecé a resolver algo de esto en las clases, pero como le siga dedicando tiempo a esto en las clases, no me va a dar tiempo de repasar con vosotros antes del examen o de la prueba intermedia. Entonces he decidido dedicarle un pequeño tiempo fuera del horario de clase para que tengáis este material y para que solucionéis las dudas que podáis tener. Bien, dicho esto, vamos allá a revisar la actividad individual 1, ¿de acuerdo? Bueno, esta actividad individual bueno, tenemos que tener en cuenta que no pasa nada porque os habéis equivocado, no pasa nada porque haya cosas que no sepáis, la cuestión es que no os quedéis ahí, sino que promocionéis, por favor. No, si hay algo que no sabéis y sois conscientes de que no lo sabéis, tenéis que estudiar o tenéis que preguntar o tenéis que hacer lo que sea necesario para adquirir los conocimientos, ¿vale? La vergüenza no es no saber las cosas, ¿vale? Sino pretender que lo sabes o pasar del tema, ¿vale? Bueno, la primera actividad era esta. Recordamos que era una actividad en la que la profesora pues enseñaba unas tarjetas con una serie de puntos, ¿verdad? Y las escondía. Entonces los niños tenían una pequeña cartulina, una serie de fichas y tenían que reproducir la figura que habían visto, ¿verdad? Entonces, si nos venimos a dar cuenta, en este caso, cuando el niño está en la cartulina y está cogiendo las fichas y las está distribuyendo, está cogiendo tantas fichas como necesita. Si está reproduciendo el patrón del 3, coge 3 fichas y coloca 3 fichas. Y si está reproduciendo el patrón del 5, coge 5 fichas. Por lo tanto, aquí necesariamente se están movilizando nociones numéricas. Numéricas quiere decir nociones como la cantidad, ¿de acuerdo? Aparte, por supuesto, se están movilizando nociones prenuméricas. Tenemos aquí dos ámbitos del conocimiento distintos. Un ámbito del conocimiento que es el ámbito del conocimiento lógico y otro ámbito del conocimiento que es el numérico. Y no pasa nada porque se movilicen nociones de dos ámbitos. Eso no es ni es raro ni es malo. Lo normal, de hecho, es que se movilicen nociones de ámbitos distintos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se moviliza conocimiento prenumérico y conocimiento numérico. Con respecto al conocimiento numérico, tenemos que ser conscientes de que se manifiesta la noción de cantidad o la idea de cantidad o el concepto de cantidad. No os volváis locos con la palabra noción. Uso la palabra noción para distinguirlo, ya lo veréis más adelante, de la palabra conocimiento, ¿vale? Bueno, entonces aquí la idea de cantidad se está trabajando. Y también se está trabajando la abstracción numérica, ¿verdad? En el momento en el que la profesora esconde la cartulina, esta cantidad que estaba en la cartulina, la cantidad número 3 ya no está visible. ¿Y dónde está ahora la cantidad número 3? En la mente del niño, ¿verdad? Y luego la tiene que reproducir. Cuando se está trabajando la abstracción numérica, ¿de acuerdo? Entonces, cantidad y abstracción con respecto al conocimiento numérico. Y con respecto al conocimiento prenumérico, tenemos que ser conscientes de que aquí las fichas están clasificadas por colores, ¿verdad? No están los colores mezclados y que además están ordenadas, ¿vale? Entonces, aparecen ambas, ¿vale? Conocimiento prenumérico y conocimiento numérico. Y de ahí aparecen nociones de uno y de otro ámbito, ¿vale?
Bueno, con respecto a los patrones que habéis diseñado, sed conscientes de que el orden afecta, ¿no? Y de que si las fichas no están clasificadas por colores y ordenadas, no el niño no ve con claridad el patrón. Aquí tenéis dos patrones distintos que reflejan la misma cantidad, en este caso la cantidad número 7, y veis que si los puntos no están ordenados y clasificados por color, es muy difícil contarlos, ¿vale? Entonces, es necesario que estén clasificados y que estén ordenados. Los agrupamientos por color es lo que hemos llamado clasificaciones y el orden es la simetría. Es decir, si veis tal como están distribuidos el número 4 o la cantidad 4 en la transparencia de la derecha es simétrico y la cantidad número 3 también es simétrica. Entonces aquí tenéis ejemplos, abajo tenéis ejemplos de cantidades que son o de representaciones que son fáciles de percibir porque son simétricas o porque están bien agrupadas, o cantidades que tienen los colores mezclados o que no son simétricas, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenéis que buscar es que haya un agrupamiento por color claro y que haya también una simetría clara, un orden claro, ¿de acuerdo? Las transparencias o las propuestas que no cumplen estas cosas pues son propuestas mejorables, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de representación estamos trabajando? Esto casi es de perogrullo. Si os vais a ver los apuntes, veréis que la representación de tipo simbólica es la representación gráfica que todos conocemos. La representación de la grafía del 1, del 2, del 3, del sistema numérico decimal. Pero aquí, si nos venimos a fijar, no estamos utilizando el sistema numérico decimal. Aquí lo que estamos utilizando son fichas de colores, fichas rojas, fichas negras, y eso tiene que ver, cuando tú lo plantas en una cartulina, con una representación de tipo icónica. Pero no con una representación de tipo icónica cualquiera. Habíamos dicho que había dos tipos de representaciones icónicas. La de la izquierda, ¿verdad? Que son fichas así, que son, digamos, muescas sin orden, sino que pones tantas muescas como elementos estás contando. Y la de la derecha, en el que cada elemento que tiene un icono está ordenado. Entonces, no solamente es una representación icónica, sino que es una representación icónica ordenada. Tiene nombre y tiene apellido. Está la representación icónica desordenada y la representación icónica ordenada, ¿de acuerdo? Entonces, para que la pregunta esté bien del todo, deberíais de decir las dos cosas, representación icónica y además que está ordenada, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Luego dice, propongo una serie de preguntas a tus estudiantes para fomentar una discusión en torno al problema presentado. Claro, en torno al problema presentado. Y en el problema que se están trabajando. Pues básicamente dos cosas, ¿no? La distribución de la cantidad en la ficha, ¿no? Que es una cuestión de lógica y de ordenación, y la cantidad de fichas que hay ahí dentro, ¿no? Entonces las preguntas que hagáis deben de estar en torno a esto, en torno a la cantidad o en torno a la distribución de las fichas en la cartulina. Es que no hay más variables, ¿de acuerdo? Entonces, las preguntas que yo esperaría que aparecieran son, por ejemplo, preguntas del tipo si existen descomposiciones alternativas. ¿Cómo puedo descomponer yo el número 5? Lo puedo descomponer haciendo esto de aquí, ¿no? Poniendo una crucecita de fichas, o puedo poner el número 5 como 4 y 1, o a lo mejor lo puedo poner como un 3 y un 2, ¿de acuerdo? Que tendréis que plantear otras descomposiciones alternativas, por ejemplo, o plantearos cómo se trabaja para cantidades superiores. Por ejemplo, para trabajar el número 10. Para trabajar el número 10 que lo hago como 5 y 5, y para trabajar el 11 que hago 5, 5 y 1, o puedo representar una decena y ya trabajar las agrupaciones de base 10. Esas son las preguntas que hay que hacer. Centradas en la cantidad o bien centradas en cómo esa cantidad está distribuida. Por ejemplo, plantearos si el uso de colores favorece el anclaje en la cantidad que estáis resaltando. Al yo utilizar el color 3, el color rojo aquí, estoy facilitando el anclaje en el número 3, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, se ve aquí en la ficha del número 8, en la ficha del número 9, ¿verdad? Entonces, bueno, luego otra pregunta muy interesante que he visto en vuestros apuntes, que esta no se me había ocurrido a mí, pero sí la ha planteado alguno de vosotros, que es qué cantidades pueden formar un cuadrado. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un 8, con un 8 puedo formar un cuadrado, y con un 9, y con un 5, y con un... ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cantidades pueden físicamente formar un cuadrado? Entonces, si yo veo un cuadrado, pues ya sé que puede ser una cosa, pero que no puede ser otra. Un 2 no puede ser, ni un 3, porque con ninguno de esos hago un cuadrado, ¿vale? Luego, preguntas con respecto a la simetría de las cantidades. Dice, ¿vale cualquier distribución de puntos? No, no vale cualquier distribución de puntos. Aquí tenéis el ejemplo. En la transparencia de la izquierda tenéis una distribución aleatoria, y en la plantilla de la derecha tenéis una distribución ordenada. Entonces no vale cualquier distribución. Entonces tendréis que ver
cómo se ordena esa distribución y cómo descomponéis el número, ¿vale? Estas son las preguntas que yo esperaría. La verdad es que la mayoría de las preguntas que habéis hecho son pertinentes, pero hay otras preguntas que no lo son y conviene pararse un momento para que, en fin, para que conozcáis cuál es la naturaleza del ejercicio, ¿vale? La segunda parte del ejercicio se les daba una ficha a los niños, ¿verdad? Y una bandejita delante de la ficha, 3 bandejitas delante, donde tenían que poner más, igual o menos que la cantidad que estaba ahí representada. Vale. Una vez más, si se está trabajando con una cantidad, ¿vale? Y hay que poner esa cantidad más o menos, evidentemente se está trabajando la cantidad. Hay que contar cuántas fichas hay ahí, ¿verdad? Hay dos formas de resolver este problema. O cuentas cuántos puntitos hay ahí, ¿vale? O hace una correspondencia término a término, ficha con puntito rojo, o con puntito negro, perdón, ¿de acuerdo? Entonces, o se resuelve por correspondencia o se resuelve contando. En cualquier caso, como se movilizan correspondencia y cantidad, están apareciendo una vez más nociones prenuméricas y nociones numéricas. Por lo tanto, aparecen una vez más ambos ámbitos de conocimiento, el conocimiento lógico y el conocimiento numérico, ¿vale? Conocimiento lógico y conocimiento prenumérico es lo mismo. Yo uso ambas palabras indistintamente, ¿vale? Porque son lo mismo, ¿vale? Ok. Luego, date cuenta de que aquí no se está trabajando ningún patrón. Aquí no hay nada que se esté repitiendo. De hecho, aquí lo que se está trabajando sobre todo es la correspondencia, ¿no? Y la cantidad. Más, igual o menos. Bien. ¿En qué punto del desarrollo del pensamiento numérico están estos niños? Bueno, date cuenta de que, por ejemplo, aquí empezamos con la cantidad número 6. Si te vas a los apuntes, verás que existen momentos en el desarrollo del conteo numérico en el que el niño solo cuenta hacia adelante pero siempre tiene que empezar desde 1, o puede empezar desde el número 3 pero solo cuenta hacia adelante, no es capaz de contar hacia detrás. Entonces aquí tenemos un momento en el que estamos en el número 6 y el niño tiene que contar hacia atrás para poner menos y hacia adelante para poner más. Por lo tanto, aquí estamos en el nivel terminal del desarrollo del pensamiento numérico, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es esa. ¿Cuentan hacia atrás? Sí. ¿Cuentan hacia adelante? Sí. ¿Tienen que empezar desde 1? No. Pues esas son todas las características del nivel terminal. Fijaos bien, mirad los apuntes de la teoría, ¿vale? Y que es así. Bien, continuamos. Otra parte que hay que trabajar con respecto al desarrollo del pensamiento numérico es el concepto, ¿no? Entonces, sería bueno que penséis qué es lo que pasaría si la ficha del número 6 no estuviera al lado de las bandejas. Si yo pongo la ficha en un punto de la clase y pongo las bandejas en otro punto de la clase. Si yo hago eso, una colección no está enfrentada con la otra. Entonces, si una colección no está enfrentada con la otra, tengo por narices, tengo que contarlo, ¿vale? Otra pregunta que tendríamos que hacernos con respecto al concepto es ¿qué números o qué cantidades son menores que 6? Por ejemplo, aquí han puesto 3 canicas, ¿no? El 3 es menos que 6, pero hay otras soluciones. Sí, ¿no? El 4 también es menos que 6, el 1 también es menos que 6. ¿Cómo vamos a decidir con qué cantidad nos quedamos? ¿Qué pasa si ponemos una ficha? ¿Existe menos de 1? ¿Qué pasa si ponemos 10 fichas? ¿Y si no ordenamos la grafía? Entonces, todas estas cuestiones son preguntas que podéis hacer y que están girando en torno al concepto de número, ¿de acuerdo? Antes hemos trabajado con la palabra, aquí tenéis el concepto, y con respecto de la grafía también tenemos que reflexionar un momento. Daos cuenta de que la representación que estamos trabajando hemos dicho que es icónica ordenada. Si es una representación icónica, estamos trabajando con niños de 5 a 6 años, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente me habéis dicho que es un periodo preoperatorio, no un periodo operatorio concreto. Aquí hay un estudiante que me ha dicho un periodo operatorio concreto. No, estamos en un periodo preoperatorio, en el que estamos trabajando en representaciones icónicas. Niños de 5 o 6 años, ¿de acuerdo? Pero no me digáis, estamos en un periodo operatorio que se encuentra entre los 2 y 7 años. Hombre, o de los 0 a los 99, si quiere también, ¿no? Dime qué edad concreta. Esto es una representación icónica y por lo tanto, ¿a qué edad se pone? ¿A los 2 años se pone? No, el periodo preoperatorio es muy largo. Entonces, ¿a qué edad, en qué intervalo de dentro de ese periodo preoperatorio encaja esta actividad? Y está claro que estamos en 5 o 6 años, ¿vale? Entonces, para tener el 100% de la pregunta bien, tendréis que decir eso. ¿Periodo preoperatorio? Sí, pero en el periodo preoperatorio dentro de la casilla, digamos, de 5 a 6 años, ¿de acuerdo? Vale. Luego dice, discute la metodología que se emplea en cada una. Y aquí había un follón horroroso. Aquí habéis caído muchísimo. Y ha ocurrido que habéis caído por una cosa muy tonta. Fijaos, el enunciado dice, para la siguiente actividad, en un rincón de trabajo o en una mesa proporcionamos a los niños, y habéis leído rincón de trabajo y habéis dicho rincón de aprendizaje.
Y no es así. El hecho de que estéis trabajando en un rincón físicamente no quiere decir que la metodología sea de rincón de aprendizaje. Un rincón de aprendizaje puede ser una ventana, o puede ser una pared, o puede ser un rincón, o puede ser una mesa, pero no tiene... El hecho de que los niños estén físicamente trabajando en un rincón, como este gato de aquí, no quiere decir que esté trabajando en la metodología de trabajo por rincones de aprendizaje, ¿vale? Un rincón de aprendizaje es más bien una biblioteca, ¿de acuerdo? Si os venís a dar cuenta, es más bien una biblioteca. En este caso, ambas actividades están más planteadas como si fueran un taller, más o menos. Ahora bien, la actividad número 1 es individual. Y como es individual, no es un taller, porque los talleres son grupales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenéis que pensar un poquito que los niños, el hecho de que los niños estén trabajando en un rincón, no implica que estén trabajando una metodología de trabajo por rincones. Este gato que está contra la pared no está trabajando la metodología de trabajo por rincones, sencillamente está físicamente en un rincón, ¿vale? Entonces, daos cuenta de que la actividad 1 y la actividad 2 difieren en que son individuales y la otra es grupal. Daos cuenta de que ambas tienen un manipulable y de que la actividad 1 es diaria, la hacen todos los días 5 minutos al principio de la clase, y la actividad número 2 la hacen en una sesión entera. A lo mejor ponen 4 o 5 cartulinas y hay que hacerlas, ¿de acuerdo? Entonces, son metodologías distintas. La que más se le parece a un taller es la actividad número 2. Pero no... Es que ha habido estudiantes que me han dicho que esto es un contrato didáctico o que esto es... Para nada, para nada. Hay cosas que no encajan exactamente en una metodología, sino que toman aspectos de esa metodología. Si te vienes a dar cuenta, bueno, pues la actividad 1 es individual, manipulable y diaria. ¿Eso es un taller? No, porque es individual. Entonces, puedes decir, pues toma elementos de la metodología de trabajo por talleres, pero no es un taller al uso, ¿de acuerdo? Continúo. ¿Cómo contribuye cada metodología a movilizar los distintos tipos de conocimiento? Aquí es donde nos liamos y por esto es por lo que uso la palabra noción, ¿de acuerdo? Hemos dicho que existen 3 tipos distintos de conocimiento: físico, social y matemático. Dentro del conocimiento matemático, ¿de acuerdo?, es donde están lo que nosotros hemos llamado nociones. Nociones o concepto matemático, ¿vale? Dentro del conocimiento matemático está el concepto de, o la noción de, ¿vale? La noción de triángulo, la noción de cuadrado, la noción de serie, la noción de cantidad, la noción ¿de acuerdo? Entonces, si queréis pensarlo así, hay 3 tipos de conocimiento y dentro del conocimiento matemático se engloban lo que nosotros hemos llamado nociones. Entonces, para no usar la misma palabra, por un lado uso la palabra conocimiento y por otro lado uso la palabra noción, ¿vale? Las nociones son los conceptos o ideas matemáticas que se trabajan, ¿de acuerdo? Bueno, si nos venimos a dar cuenta, estoy compartiendo despacho, ¿vale? Entonces es normal que haya un poquito de ruido. Daos cuenta de que según las actividades que estemos trabajando, pues tenemos, por ejemplo, que en la actividad número 1 y en la 2, en ambas las dos se moviliza un conocimiento de tipo físico, porque en ambas se están manipulando fichas, ¿verdad? En cambio, en la actividad 1, al ser individual, pues no existe un acuerdo social, no existe movilización del conocimiento social. En la actividad 2 sí, y en ambas las dos, en ambas actividades, se moviliza conocimiento matemático. Dentro del conocimiento matemático me podríais decir qué nociones o qué conceptos se están trabajando. Y las nociones que se están trabajando en ambas, pues están vinculadas a la cantidad, a la abstracción, ¿verdad? O a la clasificación, a la correspondencia, según el ámbito que yo esté inspeccionando, ¿vale? Entonces daos cuenta de eso, de que mezcláis, y esto os ha pasado mucho, mezcláis por un lado unas nociones o los conceptos o ideas matemáticas, ¿vale? Y por otro lado los conocimientos, los tipos de conocimiento. Yo uso palabras distintas para que eso no ocurra, y aún así existe confusión, ¿de acuerdo? Entonces, hay 3 tipos de conocimiento, ¿vale? Físico, social y matemático, y dentro del conocimiento matemático hemos hablado de nociones, ideas o conceptos matemáticos, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos. Y ya termino, ¿vale? Que no quería yo estirarme mucho en el vídeo y al final me va a quedar largo. La última parte perdona que me desconcentro. La última parte de la actividad os hablaba de hacer un análisis desde la perspectiva de la educación matemática realista. Entonces, aquí os dejo un pequeño desglose de cuáles son los principios que guían la educación matemática realista. Entonces, en estos 6 principios deberíais de cogerlos y de ver si se movilizan o no en las distintas actividades que hemos trabajado. Yo os he creado esta pequeña tablita de aquí, pero vosotros deberíais de hacerlo más desarrollado. No deberíais de hacer un análisis tipo tabla. Deberíais de decir, vamos, el principio de actividad.
¿Se moviliza la actividad 1? Sí o no y por qué. Lo mismo con la actividad número 2, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí os he hecho un pequeño resumen en el que veis qué principios de la educación matemática realista se están movilizando, ¿de acuerdo? Pero falta la argumentación, que debéis de hacerla vosotros, ¿vale? Entonces, daos cuenta de que, por ejemplo, el principio de realidad no se trabaja en ninguna de las dos actividades. Yo estoy trabajando con una actividad que no está contextualizada en el mundo real, ni tiene un enunciado del mundo real. De hecho, es un juego lo que yo estoy trabajando con los niños, ¿de acuerdo? Entonces, el principio de realidad no se trabaja. El principio de interacción depende. El principio de interacción depende de en qué actividad esté trabajando. En la actividad número 1, al ser individual, no hay interacción. En la actividad número 2, sí. ¿De acuerdo? Entonces, de entre ambas actividades, pues tendréis que ver qué principios se movilizan y no solo ver si sí o no se moviliza, sino discutir por qué. En particular, el elemento que más discusión puede generar es el principio de orientación, que atañe a descubrimientos guiados. Y daos cuenta de que un descubrimiento es más o menos guiado en función de las preguntas que tú le hagas al niño. Por lo tanto, yo automáticamente me vendré aquí, ¿de acuerdo? A este apartado de aquí. Si lo encuentro hoy, pues mejor. Vamos a ver. Donde se pregunta, aquí. Dice, propongo una serie de preguntas a tus estudiantes para fomentar una discusión en torno al tema presentado. Entonces yo veré las preguntas que tú le has hecho a tus estudiantes y en función de esas preguntas que tú le hayas hecho, pues veremos si existe o no orientación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este principio no sé si aparece o no aparece. Depende de tus preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, ser consciente de eso, de que esto es de que la actividad lo engloba todo, ¿vale? Bueno, esto marcaría el fin. Quería hacer un vídeo para que tuvierais esto disponible y para que ahora cojáis vuestra actividad número 1 y leáis uno a uno las respuestas que habéis dado, dónde os habéis confundido, si tenéis las cosas más claras ahora o menos, ¿de acuerdo? Y si persisten dudas, le dedicaremos un tiempo de resolución global en la próxima clase de gran grupo, o me cogéis una tutoría conmigo, o lo que sea. Pero por favor, no os quedéis con las dudas, ¿vale? Venga, pues nada. Hasta luego.